El texto de hoy, hermanos, se encuentra en Santiago. Es epístola, tal vez me equivoque, pero creo que es epístola. La prueba, mi hermano Serafín. Es epístola. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si me ayudan, hermanos, ayudan a nuestras visitas. Es Santiago, capítulo 1 y versículo número 5. Vamos a estudiar un poquito más de ese versículo, pero aquí está la base de nuestra predicación el día de hoy. Esta carta, hermanos, esta epístola es de las más de la sabiduría más aplicable, hermanos, de aquellas cartas, hermanos, que tienen un valor para la vida diaria fuerte. Capítulo 1, versículo 5. Muy bien, vamos a darle lectura a ese versículo. Si me acompañan y se ponen de pie, se los agradeceremos. Si no pueden ponerse de pie, no hay problema. Dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice aquí, y le será dada. Muy bien, ahí acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos honor y gloria. Señor, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Y si no es, Señor, por tu poder, por tu gracia, Señor, nosotros no podríamos, Señor, vivir o andar, Señor, contigo. Perdónanos, Padre. Guárdanos del mal. Señor, ahora te suplicamos, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, sea sazonada con sal, con amor, que ella, Señor, obre en el corazón de todos tus hijos, de todos nosotros, Señor, que ella cumpla para lo cual, Señor, tú la diseñaste. Te ruego, Señor, que esté en nuestras mentes, nuestros pensamientos, meditando solamente en ti, solamente en tu palabra. Señor, te pido que me uses, me des de tu sabiduría, de tu gracia, y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, gracias. Hermanos, este texto, esta carta, se cree que se escribió por ahí alrededor de 50 años, 60 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, el propósito, cuando usted estudia esta carta, el propósito número 1 aquí es el dar a los hermanos sabiduría. Pero no hablamos de una sabiduría de cosas como filosofía y eso, no, es el saber cómo vivir. Y bueno, las personas que recibieron esta carta por primera vez eran hermanos que estaban pasando por dificultades, por grandes problemas, que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano. Y bueno, los hermanos sufrían por la causa del Evangelio, por causa de Cristo, aparte de los sufrimientos de cualquier verdad que padecemos todos. Bueno, ¿qué son las pruebas? Es muy importante, hermanos, aclarar esto. La palabra pruebas acá en la Biblia se utiliza para dos cosas. Una es para cuando pasamos por tiempos difíciles, crisis, enfermedades y algunas otras dificultades.
también se utiliza para hablar de tentación. Solamente que nosotros acá, en estos tiempos, cuando hablamos de tentación, hablamos de cosas malas, ¿verdad? Pecaminosas. Bueno, entonces, las pruebas entonces son aquellos tiempos difíciles por los que pasamos, aquellas circunstancias por las que nosotros pasamos por el dolor, por padecimiento, por algunas otras cosas. Entonces, el apóstol va a hablar aquí específicamente, hermanos, sobre esas pruebas y la necesidad que se tiene de que cuando estemos en esas pruebas tengamos sabiduría. Yo puedo decir, hermanos, que en muchas ocasiones he estado en una prueba, en tiempos difíciles, y cuando he estado en esa prueba no he sabido cómo enfrentarla, cómo responder, cómo actuar. Algunos psicólogos, hermanos, le llaman a estas pruebas, le llaman crisis, y dice algunos que estudian estos problemas, ¿verdad? Que nos ocurren, que la persona que pasa por esa crisis sintiera como que se ha recibido un golpe muy fuerte en la cabeza. Ese golpe la deja desequilibrado o desequilibrada. Bueno, ¿por qué necesitamos entonces sabiduría? Porque es aquí lo que nos aconseja Santiago. En primer lugar, hermanos, en las pruebas necesitamos sabiduría porque las pruebas provocan inestabilidad. Inestabilidad quiere decir, hermanos, que nosotros no estamos pensando bien, que el dolor es tanto que nuestros pensamientos no están muy claros, que en algunas ocasiones, cuando aquella prueba o aquella crisis se prolonga, empieza a haber desesperación, empieza a estresar el corazón, a desesperarse. También, hermanos, cuando pasa por algún periodo largo de tiempo, las personas pueden experimentar sensación de derrota, de resignación. Y una de las cosas que yo veo más es cuando los hijos de Dios dicen: ya, yo he creído en Cristo, yo lo recibí como mi Señor, como mi Salvador, procuro hacer la obra de Dios, procuro servir a Dios, y ¿por qué estoy pasando por esto? Y empieza a haber confusión en el corazón. He oído de hermanos, de hermanas que dicen, ¿por qué si yo sirvo a Dios y aquellas personas no sirven a Dios, ellos están bien, y porque yo sí estoy así? Entonces, esas son las razones, hermanos, por las que ocupamos sabiduría. Antes de llegar a esta indicación, el apóstol Santiago, hermanos, empieza a hablar de las pruebas, de lo que para el propósito de las pruebas y todas estas cosas que vienen con las pruebas. Y dice, cuando está hablando de las pruebas, dice: cuando estés pasando por pruebas, busca sabiduría. Bueno, cuando hay dolor, cuando hay confusión, cuando hay desesperación o cuando hay derrota, resignación, la persona no está en condiciones de tomar decisiones. Las peores decisiones de la historia, hermanos, los han tomado las personas cuando se encuentran en una crisis emocional, cuando están pasando por dolor. Hay algunos personajes de la historia, hermanos, como un expresidente de Estados Unidos, que justo cuando él está en medio de una crisis, toma una decisión terrible de ir a guerra contra otro país, y, hermanos, trae efectos nefastos, como ya ustedes sabrán lo que ocurre en una guerra. Pues, imagínense usted, en ese momento que usted está en una crisis, el peor consejero que usted tiene es usted mismo. No está usted capacitado en ese momento para decidir nada. Entonces,
los que nos gusta aconsejar, yo les doy un tip aquí. En ese momento que una persona está en una crisis o en una prueba, no le aconseje a tomar decisiones en ese momento. No es lo mejor. Por eso, en las pruebas necesitamos sabiduría. Y ahorita vamos a hablar todavía más sobre ese punto. Bueno, en las pruebas necesitamos sabiduría porque surge en medio de las pruebas la tentación. Cuando una persona está pasando por dificultades, en medio de su dificultad, en medio de su enfermedad, en medio de lo que le está ocurriendo, viene la tentación. Y ejemplos de aquello, bueno, ¿por qué la tentación cobra tanta fuerza en medio de una prueba? Bueno, porque la persona que está pasando por aquella prueba desea con todo el alma salir de aquel dolor pronto. Desea salir ya, en este momento. Y cuando una persona está bajo tanta presión y bajo tanto dolor, puede tomar cualquier salida de escape. Puede agarrar cualquier puerta. Por ejemplo, una persona que está teniendo dificultades económicas puede optar por caer en una de estas redes, ¿verdad?, de narcotráfico y seguir sus indicaciones porque le están prometiendo dinero fácil, dinero rápido, dinero ya. Entonces, hermanos, recordemos también, hermanos, que el enemigo de nuestras almas se aprovecha de la confusión. Cuando estamos así, dijimos que es como un golpe detrás de la cabeza. Estamos confundidos, inestables, incapaces de decidir. Entonces, el enemigo de nuestras almas aprovecha la confusión. Y tenemos que, entonces, hermanos, por eso es necesario que estemos orando, porque en medio de la prueba viene la tentación y no queremos, hermanos, caer en la tentación. Queremos y oramos, ¿verdad? El Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro dice: líbranos del mal. Líbranos del mal. En esos momentos, hermanos, la persona que está pasando por esas dificultades no piensa en las consecuencias. No está pensando a futuro. Está pensando solamente en un alivio rápido. Es algo así como cuando a usted le ataca un dolor de cabeza y empieza a mirar todo lo que usted tiene ahí en su closecito de medicamento y quiere algo que le calme el dolor pronto. ¿Qué ocurre? ¿Qué otra prueba viene con esto, hermanos? Bueno, a los hijos de Dios, hermanos, la prueba viene de esta manera. Viene la tentación de blasfemar o negar a Dios. El fin de todo esto, hermanos, de la tentación, de todo lo que esté ocurriendo, es que usted llegue al punto donde diga: no existe Dios. ¿Se recuerda usted el pasaje aquel de Job? Cuando Job perdió su familia, perdió todos sus bienes, perdió la salud, y se acerca a su esposa y ¿qué le dice su mujer? ¿Por qué no? Pues maldices a Dios ya de una vez y muere. ¿Y qué dice Job? Pues le vamos a dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas, o también le vamos a dar gracias a Dios por las cosas malas. Entonces, hermanos, estamos en ese riesgo. Estamos en esa dificultad cuando estamos en pruebas. Por eso es que ocupamos sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. No sabiduría humana. No consejos motivacionales, ¿verdad? Esos que el día de ayer platicaba con unas personas y me contaban de un señor que cuando usted oye sus escritos, sus porciones, dice: ay, me monta rápido. Y estuve buscando un poco sobre él y es solamente motivación. Eso es levanta el alma un ratito. No hay solidez, no hay lugar firme donde el alma pueda descansar. Bueno,
En las pruebas los creyentes ocupamos sabiduría porque es Dios quien permite las pruebas. Eso es muy importante que comprendamos, que es Dios quien permite que vengan las pruebas a nuestra vida. Hay que aclarar, más adelante el hermano Santiago, el apóstol Santiago, nos dice que Dios no tienta a nadie. Hay que diferenciar, Dios no pone la provocación para que nosotros pequemos, no está hablando de eso. Pero Dios sí permite que algunas cosas del mal vengan a nuestra vida. Alguna enfermedad, alguna cosa difícil. Y es muy importante que entendamos que viene de parte de Dios. Pudieran venir muchas cosas terribles a nuestra vida. Si Dios levanta su cerquito y le da permiso al enemigo de nuestras almas, así nos destruye, así nos hace polvo. Pero Dios solamente permite ciertas cosas en nuestra vida conforme sus planes y conforme sus propósitos. Es esto lo que tenemos que comprender cuando estamos pasando por pruebas. Para que no nos desalentemos, para que no nos desanimemos. Dios permite estas pruebas en mi vida. Pero Dios permite estas ciertas pruebas, hermanos, con propósitos específicos para nuestra vida. Hay cosas que yo ocupo, que yo necesito en mi persona, que Dios permite que vengan a mi vida porque son para mí indispensables en mi crecimiento, en mi caminar con Dios. Mas sin embargo dice la Biblia que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos llevar. Esa prueba, las pruebas que Dios permita en nuestra vida no son para nuestra destrucción. Y cuando estamos así, hermanos, en dolor, en confusión, surgen preguntas. Y la pregunta que casi todo el tiempo nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y aún, ¿verdad? En veces cuando uno pone los ojos en otras personas, dice: mira, esas personas realmente hacen el mal, viven mal, ¿por qué yo? Eso nos lleva al siguiente punto. En las pruebas ocupamos sabiduría de lo alto. Es que algunos creyentes, hermanos, no hemos llegado al nivel de sabiduría para entender el propósito de las pruebas. Por eso ocupamos sabiduría de Dios, para que nosotros logramos entender. Eso es lo que esa palabra quiere decir ahí. Después de las pruebas, Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. ¿Qué está diciendo ahí Santiago? Si alguno no comprende por qué vinieron esas pruebas a su vida, si alguno no entiende el propósito de esas pruebas en su vida, ore a Dios, pida a Dios sabiduría. Es común, hermanos, que cuando una persona es recién convertida, cuando una persona todavía no ha alcanzado la madurez cristiana, las pruebas, las dificultades, lo desalienten, lo desanimen y llega hasta los extremos que acabamos de hablar. Pero tenemos un recurso. Aquí Santiago nos está diciendo: pídanle a Dios comprender. Yo entiendo que queremos salud si estamos enfermos, que queremos salir de la prueba si estamos en dificultades. Correcto, pídaselo a Dios. ¿Estás cansado, trabajado? Dice el Señor Jesús: vengan a mí. Pero también, en medio de esa dificultad, mientras Dios dice: pasaste la prueba, ya estás listo, o mientras Dios dice: ya, aquí viene la salud, o lo que sea tu problema, mientras estás en el problema, ocupas la sabiduría. Entonces, hermanos, esa sabiduría de la que estoy hablando no es filosófica, como en veces tenemos frases ahí en el pueblo donde yo crecí, decían los hermanos: Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. O las penas con pan son menos.
Y algunas otras ideas, ¿verdad? Que nos dicen por ahí las personas con una buena intención, queriendo pues animarnos. Pero no es eso la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, incluye conocer las Escrituras, pero no es conocer las Escrituras. Incluye, hermanos, el conocimiento teológico, pero no es solamente el conocimiento teológico. Por conocimiento teológico yo me refiero a conocer quién es Dios, conocer su personalidad, conocer todos sus atributos. Es Dios de amor, es Dios fiel, es Dios todopoderoso. Conocer todo eso es muy importante, pero no es específicamente esa sabiduría. La sabiduría de la que estamos hablando es sabiduría práctica. Es la que permite, hermanos, al cristiano apreciar las circunstancias, analizar las circunstancias, analizar la problemática, mirar el justo valor, hermanos, en que deben de ser estas entendidas. Cuando una persona está pasando por una dificultad, ocupa sabiduría práctica que viene de parte de Dios. Esa sabiduría le permite a esa persona analizar, meditar en lo que le está ocurriendo y darle un valor justo a aquello. Y esa persona después, hermanos, cuando hace todo eso, puede entender la razón de aquella prueba, puede entender el para qué de aquella prueba. Entonces esa persona, cuando comprende todo eso, hermanos, Dios la capacita para sufrir. Es sabiduría práctica la que le permite al cristiano apreciar las circunstancias con su problemática, en el justo valor que deben de ser entendidas y que lo capacita para sufrir. La verdad es que ninguno de nosotros quiere sufrir. No somos, ¿cómo se dice? Estos amadores de masoquistas. No somos masoquistas. Pero ocupamos aprender a sufrir. Ya sea que Dios decida luego darnos salud, librarnos del problema, pero mientras estamos ahí, ocupamos aprender a sufrir. Hay una palabra que es una de las características del fruto del Espíritu Santo y también del amor, y esa palabra es perseverancia. Ocupamos perseverar. Necesitamos entender, hermanos, que a lo que se refiere Santiago, entonces habla de esta sabiduría práctica. Entonces, cuando usted y yo estamos en esas pruebas, una vez más repito, no debemos de preguntar a Dios en oración ¿por qué? Le debemos de preguntar a Dios en oración ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy pasando por este problema? El por qué va aunado a un reclamo, va aunado a un enojo, pero el para qué va unido a un sentimiento de sumisión a Dios, a una actitud de sumisión, donde la persona dice: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por todo esto, me duele, tú sabes que me duele, quiero salir de esto, necesito tu ayuda. Ayúdame a comprender cuál es el propósito por el cual tú me tienes pasando por esta dificultad. Yo les puedo decir, hermanos, que antes de conocer a Cristo, el Señor permitió que yo pasara por pruebas por una razón, porque yo era una persona súper obstinada. Y no era alguien que no había entendido lo que Dios decía en su palabra. Dios me había dado ese honor de entender, pero obstinado el corazón. Y Dios me pasó por eso para que yo comprendiera que yo dependía de Él y no Él de mí. Que yo no tenía opción. Tenía que servirle a Él. Y ahora yo comprendo todo eso por amor a mi persona. Entonces la pregunta correcta es: ¿para qué? Ore a Dios en oración, pida sabiduría y diga: ¿para qué? Dios permite la prueba, Dios es el que permite la prueba, pero también es la fuente de sabiduría. Por eso el apóstol aquí nos dice que debemos pedir. Ahora, pedir no es igual a reclamar, pedir es suplicar.
Pedir es ir donde Dios y decirle: Señor, ilumíname, ayúdame a comprender, ayúdame a traerte mis cargas. Aquí está mi carga, dame de tu gracia para poder pasar todo esto. Algunas ocasiones, hermanos, yo he experimentado que cuando voy a enfrentar un problema, oro a Dios y al día siguiente Dios resolvió el problema. Así, rápido, pronto y sin mucho que tuviese yo que suplicar. En veces ha sido nada más aquí en mi mente y Dios contesta. Pero ha habido otras ocasiones donde el Señor no dice nada. El Señor guarda silencio. Pruebas, hay cosas que yo le he estado pidiendo a Dios por años y el Señor guarda silencio. Y las he analizado arriba, abajo. No estoy pidiendo nada que sea malo. Está dentro de la Escritura. No es nada que sea parte de una motivación humana, carnal. No, es algo, es una bendición. Pero el Señor dice: espera, todavía no. Para yo servirlo también, hermanos. Siempre he sido así. Por eso yo creo que Dios me pasó por pruebas. También así, espontáneo y desesperado. Cuando yo creía en el Señor, al siguiente día yo quería predicar, Y desde entonces vi otros hermanos, otras personas, y me dijeron, le echaron más leña: usted un día va a hacer esto, un día. Y todo desespera. Y comencé a orar, y pasó 1 año, 2 años. Y no había respuesta. Y un día, después de pasar por todo lo que había que pasar, Dios dice: ok, ahora es el día. Hoy es el tiempo. Y así ocurre en muchas ocasiones. Uno pide a Dios algo, pero Dios dice: espérate, todavía no es el tiempo. Y entonces ahí ocupamos sabiduría. Ahí ocupamos perseverancia. Pues tenemos el gran ejemplo de Job. Y pasó por todas esas cosas. Un hombre justo, dice la Escritura. Un buen hombre. Mas Dios permitió que le pasara todo eso. Todas esas dificultades. La muerte de sus hijos. Todo por lo que pasó de este hombre. Al final lo libró el Señor. Pero tenía que ocurrir un cambio, algunas cosas en Job. Dios es quien da el entendimiento, Dios es quien da sabiduría práctica que nos capacitarán para perseverar o para sufrir. Él es el que dota a las personas con su gracia para perseverar en la prueba. Ya hemos dicho, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que acudía al Señor 2 o 3 veces en oración porque le quitase un mal, y el Señor le decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues es Dios que, aunque usted pida por sabiduría, Dios le va a dotar de su gracia para poder perseverar en la prueba. Dios es el que capacita a las personas para saber esperar. Si hay alguien impaciente aquí, usted puede preguntarle a mi esposa: ese soy yo, impaciente. Yo estoy pidiéndole a Dios algo, o quiero algo y lo quiero así pronto, lo quiero ya. Pero Dios es quien nos capacita para saber esperar, hermanos, sin caer en la desesperación. Espere en Dios. No podemos esperar en Dios con poder y sabiduría humana. Tenemos que saber esperar en Dios, esperar en su poder y en su sabiduría. Acudimos muchas veces a recetas humanas o a consejos humanos: haga esto, haga aquello, haga lo otro. No. La primera persona a la que tiene usted que acudir en medio de una prueba es Dios. ¿Para qué? Dame de tu gracia para soportar la prueba, si es corta, si es larga. Y en veces, hermanos,
honestamente, yo creo que todo lo que Dios quiere en vez de ser que usted diga, Señor, sí, me rindo, dependo de ti, haz conmigo como tú quieres. Bueno, se acabó la prueba. Porque te rendiste, era lo que Dios estaba buscando, que aprendieses a depender de Él. Buscamos la sabiduría y debemos de pedir la sabiduría de Dios, hermanos, porque la sabiduría de Dios es la que le guardará a usted sin caer en la tentación y sin tomar malas decisiones. Cuando no buscamos la sabiduría de Dios en medio de la prueba, cuando estamos buscando nosotros solucionar los problemas con nuestras propias fuerzas, cuando estamos buscando recursos aquí y allá y de otra manera, con métodos humanos solucionar las cosas, hermanos, podemos caer en las tentaciones y tomamos malas decisiones. Pero cuando la sabiduría viene de arriba, hermanos, Dios los va a guardar de caer en esas tentaciones o de tomar decisiones precipitadas. Dios es el que le va a guardar a usted sin que caiga usted en amargura. Dios es el que le va a ayudar a usted a que usted no caiga en derrota o resignación. Yo he oído muchas veces a muchos hermanos decir que se haga la voluntad de Dios. Pero no es un decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida o con lo que está ocurriendo alegre o con confianza. Es un que se haga la voluntad de Dios con derrota o resignado. Se haga la voluntad de Dios. Ni modo. Ya ni modo. Y la perseverancia de la que habla la Biblia es una perseverancia con gozo. Una que sabe esperar en Dios. Cuando dice una persona, si haga la voluntad de Dios, así como dijo Job, como era la actitud de Job, es una persona que está confiando en Dios. Sabe que Dios lo va a librar de alguna manera o de otra. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, él estaba en la prisión y dice el apóstol Pablo, bueno, yo sé que por las muchas oraciones suyas, por la voluntad de Dios, dos cosas van a pasar. Salgo libre de la prisión, porque estaba en prisión por servir a Dios, no por haber hecho algo malo. Y dice, o salgo de la prisión y puedo seguir predicando el evangelio, o me quitan la vida. Pero yo sé que con las dos cosas yo voy a dar gloria a Dios. Amén. Yo voy a dar gloria a Dios, ya sea con mi muerte o ya sea con mi vida. Entonces, eso es que se haga la voluntad de Dios, pero es un que se haga la voluntad de Dios acompañado de perseverancia, de gozo. Es un que se haga la voluntad de Dios de una persona que ha aprendido a sufrir, de una persona que ha aprendido a esperar todo de Dios. Eso es a lo que se nos llama, no a caer en derrota o en resignación. Hermanos, la sabiduría de Dios es la que nos va a guardar a nosotros, que nos mantendrá en fe, nos mantendrá confiando en Él. Yo me ha tocado estar en las dos partes y me ha tocado estar presente cuando algunos hermanos enfermos de cáncer, de alguna cosa así grave, han estado pasando por todas esas pruebas y yo examino sus palabras, lo que están diciendo, y me llena de gozo, y es un testimonio para mí, hermanos, cuando una persona me dice, aunque esté así, yo estoy confiando en Dios. Dios sabrá cuidar de mí. Dios me va a sacar adelante. Y la miro sufrir, lo miro batallar, y la persona en esa actitud. Esa es perseverancia. Para los hijos de Dios, hermanos, eso es indispensable. Si alguno no ha pasado por un problema grande, va a pasar algún día. Porque el propósito de Dios es perfeccionarnos, capacitarnos. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, porque yo he vencido al mundo. Él guardará también sus labios de blasfemar contra Dios. Cuando usted pide esa sabiduría, Dios le va a guardar a usted de blasfemar contra Él. En vez de blasfemar contra Dios, Dios pondrá en sus labios alabanza, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando una persona en medio de toda su dificultad, en vez de derrotarse, le da gloria a Dios.
canta a su Dios. Por ahí hay un corito, ¿verdad?, que dice que es bueno cantar a Dios en esto, en aquello, dice, pero cuando se está en dificultad es aún mejor cantar, alabar a Dios. Y da sabiduría a Dios porque dice nuestro hermano que Él da sabiduría abundantemente. Abundantemente quiere decir más allá de lo que usted pueda pensar. Cuando usted le sirve un vasito con algo que usted quiera beber ahí con agua y se lo ponen así 3/4, ¿verdad? No es abundante. Pero abundante es que le llena el vaso y todavía le dice, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Pues cuando usted pida a Dios esa sabiduría, Dios le va a dar más de lo que usted piensa, abundantemente. También dice que la da sin reproche. Los seres humanos cuando damos algo, luego reprochamos. Pero ahí estás pidiendo, esto que el otro. Dios no va a hacer eso, sin reproche. Pida, ya pidió. Pues sí, pero todavía pida otra vez. Pero que mire que ya oré, pida otra vez. Sí, pero yo ya he estado orando mucho tiempo. Ore, pida a Dios, porque si usted me dice ya está orando mucho tiempo y todavía no entiende, quiere decir que no haya llegado la sabiduría. Pida de nuevo, pida de nuevo. Siga orando, siga pidiendo. Pida, insista en pedir a Dios, y mi Padre que está en los cielos, dice Santiago, se la dará. Va a llegar. Eso dice Santiago, va a llegar. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por pruebas? Pida sabiduría de Dios. Hay que llevar nuestras cargas, nuestras dificultades, todo delante de Dios. Reconocerlo, pero no se olvide de pedir sabiduría. Dios sabe más que nosotros lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Si usted está pasando por esa dificultad, le voy a dar oportunidad de que pase aquí al frente a orar, traiga sus cargas a Dios y vamos a pedir a Dios por sabiduría. Padre Todopoderoso que estás en los cielos, Señor, esta mañana traemos, Señor, delante de ti nuestras cargas, nuestro dolor, y las depositamos confiando en ti, Señor, confiando en que tú, Señor, vas a escuchar nuestras necesidades, vas a escuchar nuestra oración, que tú, Señor, nos vas a dar descanso, que tú nos vas a dar paz. Señor, no conocemos tus propósitos o tus caminos, los motivos por qué permites que ocurran cosas, Señor, difíciles en nuestra vida. Pero sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que nos ama, que nos perdona, cuyo fin es salvarnos, perdonarnos. Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a comprender el propósito, Señor, por el cual tú permites que cosas difíciles, Señor, vengan a nuestra vida. Guárdanos, Señor, de caer en tentaciones. Guárdanos, Señor, de caer en malos consejos, Señor. Guárdanos, Padre, de blasfemar tu nombre. Que en nuestros labios, Señor, brote alabanza y gratitud. Padre, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que están aquí presentes y los que están, Señor, lejos, que si están pasando por una prueba, Señor, que tú, Señor, les des de tu gracia, de tu sabiduría, que por medio, Señor, de la fe en ti ellos puedan descansar, que confiando en ti, Señor, puedan tener paz
en medio, Señor, de sus dificultades. Enséñanos, Señor, a esperarlo todo, siempre de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.